¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Están entrando en el ático. Buenas, buenas amigas, amigos y buena gente en general de YouTube. Estamos de regreso para seguir con nuestras dosis diarias de vitamina D. Y en esta ocasión vamos a reaccionar a un enlace que nos mandó una gran amiga del canal. Yo creo que todos ustedes la conocen, Anabel Merino, desde España, de Bilbao, creo que para ser más exactos. Y se me hizo bastante interesante este enlace que me mandó porque sabe que a mí me gustan los videojuegos y me mandó este enlace de Dimash. Por lo que quiero presumir y entender está relacionado con Dimash y los videojuegos. Sabemos que Dimash hizo una canción para un videojuego, un MMORPG en línea. La canción se llama... Se me fue el nombre ahorita. Es este... Bueno, es un juego orientado en la mitología china y en la cultura china. De hecho, la canción la pongo a veces de fondo. Ay, se me olvidó el nombre ahorita de la canción. Pero ya tiene un soundtrack para un videojuego. Disculpen ahorita mi vejez, que se me olvidan las cosas. Y se me olvidó el nombre de la canción. Es algo de A Thousand Miles. No me acuerdo bien exactamente del título de la canción, pero ya tiene una canción. Ya tiene una canción que es el título de el soundtrack para un videojuego. Y en este video es relacionado con videojuegos también. Se me hace interesante. Vamos a ver de qué se trata. Me dice que tiene subtítulos en español y en inglés. Vamos primero a ver el video completo. Y después, si es necesario, ya que las letras, por lo que puedo ver en la miniatura, se ven muy chiquitas, lo volvemos a ver y les leo la traducción para los que no alcancen a leer las letras, ¿no? Así que, pues sin más preámbulos, ático, cállate los ojos. Creo que la canción se llama A Common Dream Over a Thousand Miles. Algo así se llama la canción. Y bueno, vamos a ver el video. Ático, cállate los ojos. Dale play al video. Que dices puras tonterías. Así que vamos a darle play. Года назад я сделала фотосессию для Димаша Кудайбергена, и он до сих пор не сменил аватарку в Инстаграм. Хочешь знать, как это было? Однажды мне позвонил мой друг-фотограф Айдын Ахмед и спросил: «Хочешь поработать с Димашем?» «Конечно, да!» Через неделю звонок: «Здравствуйте, это Димаш». «Какой Димаш?» «Кудайберген». Мы обсуждали обложку к его новому альбому «Stranger», совместной работы с Игорем Крутым. Oh, Я wow. спросила: «Чем ты увлекаешься?» Он сказал: «Нравится игра Assassin's Creed». И добавил: Sí, ya decía yo, ese traje se me hace bastante conocido y ahorita que dijeron Assassin's Creed, sí. De hecho, ese juego, la ropa que trae Dimash es de un personaje, el protagonista de Assassin's Creed 1 o Assassin's Creed 1. Este personaje se llama Altair. Está muy ligado a lo que vendría siendo la cultura general de Dimash Kudaibergen porque estos juegos de Assassin's Creed están ligados a lo que era la antigua Persia. Y pues la cultura kazaja tiene mucha influencia de lo que es la cultura persa, ¿no? Y de hecho también sacaron la miniatura de un juego, como lo estamos viendo ahorita, ese que tiene como que la flama en el ojo y todo eso, es de un juego que se llama Prince of Persia, que es el 2, el de Warrior Within. Ah, Fíjense que los de Prince of Persia, el uno, el 2 y el 3, los jugué completos, los terminé. El de Assassin's Creed 1 también lo terminé con el personaje que trae la ropa de Image de Altair. También lo terminé y terminé el Assassin's Creed 2. Los jugué completos el uno y el 2 y el 3. Ya de los que siguieron en adelante de Assassin's Creed, porque la saga de Prince of Persia nada más duró 3 juegos. Ahorita ya lo volvieron a sacar, pero ya no me llama mucho la atención. De Assassin's Creed hay como 8, pero nada más jugué los primeros 3, los terminé. El uno y el 2 son juegazos. Si te gustan los videojuegos, te recomiendo el Assassin's Creed 1 y el 2. Y de Prince of Persia te recomiendo los primeros 3. Sobre todo el 2. El 2 es una joya. Pero el uno, el 2 y el 3 de
Prince of Persia, que también es de Persia, está ligado a la cultura kazaja, y el Assassin's Creed 1 y el 2. El 2 es más cultura italiana porque están en la época de Leonardo da Vinci y todo eso. De hecho, el protagonista del Assassin's Creed 2 se llama Ezio Auditore. Y están muy buenos, ¿eh? El 1 y el 2 de Assassin's Creed están muy, muy buenos. Bueno, sigamos viendo el video. Pero sí, se me hacía conocido ese traje, es el del protagonista de Assassin's Creed 1. El personaje se llama Altair. Фанаты говорят, что я пою как ангел и демон одновременно. Задача не из простых. Нужно показать мощно, но не задеть религию. Так и родилась идея. Одна половина лица свет, вторая огонь. Sí, Костюма, ahí который я Dimash надумала, trae el не было traje ни в de продаже, ни в Altair. театрах. Ну, может, и был, но сотрудничать не захотели. Дедлайн 3 дня, я искала везде. Часть нашла в Казахфильм, часть шила сама за одну ночь. Как меч и доспехи добираюсь до Астаны, вообще отдельная история. Кстати, до сих пор часть костюма Димаша лежит у меня дома. Это был не просто стайлинг, это был продюсерский проект. Съемка проходила на одном дыхании, а результат вы видите сами. Эти кадры до сих пор использую для афиш, концертов и аватарок. Хочешь создавать такой Wow. уровень? Добро пожаловать на курс Fashion Concierge Service. 3 года назад Ok, aquí nos está diciendo la historia, ¿no? De cómo fue que este fotógrafo trabajó con Dimash Kudaibergen y cómo fue que se consiguió la ropa y por qué se escogió este tema. De hecho, este tema básicamente lo escogió Dimash, porque el fotógrafo, por lo que nos dijeron en los subtítulos, le preguntaron que si le gustaría trabajar con Dimash y él dijo, pero ¿qué me estás preguntando? Claro que sí, ¿no? Y que después de unas semanas le dijeron que, bueno, recibió una llamada telefónica y era Dimash. Y cuando él contestó la llamada, solamente dijeron, hola, este es Dimash. Y él dijo, Dimash, ¿quién? Y ya Dimash contestó, Dimash Kudaibergen. Y ya el fotógrafo le dijo que pues muchas gracias por llamarlo, que estaba muy interesado en trabajar con él y que qué ideas tenía para hacer la sesión. Y el fotógrafo le preguntó a Dimash qué es lo que le gustaba, aparte de cantar. Y Dimash dijo que le gustaban los videojuegos y en especial un juego que se llama Assassin's Creed. Por eso se escogió este tema del Assassin's Creed 1 y se escogió la ropa de Altair, que es un personaje que si a Dimash le gusta el juego ha de conocer muy muy bien. Es un gran personaje Altair. Y se escogió la ropa que lleva este asesino a sueldo. No a sueldo, este asesino. Que lleva este ropaje. Y la verdad es increíble, les quedó muy muy bien, ¿no? я сделала фотосессию для Димаша Кудайбергена. Es la ropa que trae Altair. La espada. De hecho, en el guante de la mano derecha no es un guante, es como una especie de brazalete largo, pero ese brazalete largo tiene una navaja escondida. Y en el juego, con este navaja escondida, hace los asesinatos sigilosos, ¿no? Que no hacen ruido, sino que simplemente los agarra por el cuello y activa la navaja y pues, la navaja le atraviesa el cuello a los malos en este caso, ¿no? Y no hace ruido y esconde los cadáveres y todo esto. Es un juego bastante interesante, que les digo, si les gustan los videojuegos, se los recomiendo, sobre todo el 1 y el 2 de Assassin's Creed. Están muy muy buenos, muy muy buenos. Y no sé, yo sabía que a Dimash le gustaban los videojuegos, pero nunca había sabido exactamente cuál. Ahorita ya vemos que es fan de la saga de Assassin's Creed. No sé si Dimash haya jugado del 3 en adelante, pero el 1 y el 2 yo estoy seguro que sí. El 1 estoy 100% seguro que sí, porque trae la ropa del protagonista del 1. Y esta fotografía que le sacaron, vamos a ver si un poquito más И он до сих adelante. пор не сменил аватарку в Инстаграм. Aquí se ve, bueno, lo quitan los subtítulos tanto en español como en inglés, pero ese avatar que tiene como en su perfil de Instagram es de esta sesión de fotos. Este avatar de Instagram lo trajo por mucho tiempo. Ahorita creo que ya es diferente. Pero ese avatar lo tuvo muchísimo tiempo. Lo tuvo ahí por años. Y creo que ya lo cambió. Pero es de esta sesión de fotos en donde está
tomando las fotos disfrazado del protagonista de Assassin's Creed 1. Хочешь знать, как это было? Однажды мне позвонил мой друг-фотограф Айдын Ахмед и спросил: хочешь поработать с Димашем? Конечно, да! Через неделю звонок: здравствуйте, это Вау. Димаш. Какой Димаш? Кудайберген. Мы обсуждали обложку к его новому альбому Stranger, совместной работы с Игорем Крутым. Я спросила: чем ты увлекаешься? Он сказал: нравится игра Assassin's Creed. И добавил: фанаты говорят, что я пою как ангел и демон одновременно. Задача не из простых. La primera foto que sacaron del personaje que está así como que con una espada en la espalda es del juego de Prince of Persia, y ya esta ropa que están mostrando ahorita es de la ropa del protagonista de Assassin's Creed 1. O sea, son dos videojuegos diferentes. Tienen la misma referencia histórica porque los dos están, digamos que en Persia. Me gusta mucho. Нужно показать мощно. Ahí está el guantelete. Pero este es más como que de otro Assassin's Creed. Este no es ni del 1 ni del 2. Ha de ser de alguno más futuro. Porque siempre tenían esa característica que traían la capucha en la cabeza. Но не задеть религию. Так и родилась идея. Esta ropa. Este avatar, Dimash lo sacó para su gira de Stranger, si no estoy equivocado. Y es de esta sesión de fotos. Para los que tenían dudas de por qué estaba vestido Dimash así, aquí ya nos están diciendo, ¿no? Esto se sacó para la gira de Stranger, y ya saben de dónde salió la idea, el fotógrafo, y por qué se tomó esta ropa, ¿no? Y ya saben que esta ropa es del videojuego de Assassin's Creed 1. El protagonista se llama Altair, y a Dimash le queda muy muy bien. Obviamente no le pusieron la capucha para que se reconociera que es Dimash. Y esta referencia que están haciendo de la aureola y del fuego del otro lado es porque Dimash, al momento de hablar con el fotógrafo, le dijo Dimash: bueno, es que los fans dicen que canto como un ángel y como un demonio al mismo tiempo, ¿no? Y por eso se tomó esta parte sombreada, se dividió en dos, ¿no? La voz angelical de Dimash junto con la voz de demonio, ¿no? Por decirlo así. Y la verdad es muy interesante. Bueno, pues ya saben en dónde salió este avatar para el proyecto musical de la gira de Stranger de Dimash. Y es increíble, está relacionada con algo que yo no... Fíjense que había visto esta foto, pero no le había puesto atención. Yo pensé que sería un guerrero persa cualquiera, pero no, ahorita que ya lo estoy viendo y ya tengo la referencia, sé que es de videojuegos. Algo que Dimash también, por lo que él dice, le gusta mucho, aparte de cantar. Y le gustan los mismos juegos que a mí. Eso todavía es más interesante. Me gusta. Anita, muchísimas gracias por este enlace. Es increíble. Pero bueno, la opinión más importante es la que tengan ustedes. Déjenmelo saber todo aquí abajo en los comentarios. ¿Ustedes sabían que esta avatar o esta sesión de fotos estaba relacionada con videojuegos? Sabían que a Dimash le gustaba, obviamente sabían que a Dimash le gustaban los videojuegos, pero sabían que le gustaba la saga de Assassin's Creed y de Prince of Persia. Y si no, pues bueno, ya lo saben. Y es interesante. Déjenme todos sus comentarios, tanto aquí en los comentarios de YouTube o por mensaje privado en Instagram. El enlace para el Instagram del canal está aquí abajo en la caja de descripción del video. Y pues no me queda nada más que decirles que si esta video reacción les gustó, regálenme un like. Suscríbanse si no están suscritos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo video reacciones todos los días de lunes a viernes. Y no me queda nada más que decirles que yo soy Ático. Los quiero mucho. Los veo el día de mañana en el ciberespacio. Bye.